gracia de nuestro Dios Todopoderoso te guarde, te bendiga y te guíe en el caminar del sendero de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Hola mis amigos, gracias a Dios, una vez más nos encontramos aquí para hacer el maravilloso repaso de la lección de la escuela sabática. Pero como de costumbre vamos a orar para pedir la presencia divina de Dios, para que el Señor Dios Todopoderoso nos acompañe y nos guíe en el conocimiento de su palabra. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Dios por unirnos a estudiar el repaso de la lección de esta semana. Enséñanos, Señor, en tu verdad. En Jesús oramos. Amén. Amigos, ya estamos en la lección número 5 y la lección número 5 lleva por título Dios peleará por ustedes. Ese es el mensaje de la lección de esta semana. Dios peleará por ustedes. Y vamos a leer el texto bíblico que tenemos para el día de hoy, de esta semana. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Josué capítulo 10, versículo 42. Ya vimos en la lección de la semana pasada sobre el gran conflicto detrás de todos los conflictos, que fue el estudio de la semana pasada, que el plan original de Dios no era que los israelitas lucharan contra sus enemigos, de ninguna manera. No habrían tenido que luchar si hubieran confiado plenamente en la maravillosa dirección divina de Dios y de su providencia. La desconfianza y la incredulidad del antiguo Israel llevaron a Dios a permitir que los enemigos de los israelitas hicieran la guerra contra ellos y que el pueblo se defendiera. Pero la lección de esta semana, vamos a continuar explorando la complejidad de las guerras aprobadas por el Dios eterno, las limitaciones y condiciones que las rigen, la visión final de la paz anunciada por los profetas del Antiguo Testamento y las implicaciones espirituales de estas guerras. Las guerras santas en el Antiguo Testamento es desconcertante. Para poder tener una comprensión sobre esto es necesario comprender la cosmovisión del conflicto cósmico y analizar adecuadamente los datos bíblicos. Por eso debemos de tener en cuenta al menos 4 aspectos para poder estudiar los relatos bíblicos sobre las guerras divinas. En primer lugar, la guerra religiosa en la teocracia del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel tenía un sistema de gobierno y Dios como la autoridad suprema que gobernaba a través de sus líderes como Moisés, como Josué y los jueces que vinieron después de Josué, quienes recibían y aplicaban la ley divina para el pueblo. Por consiguiente, la guerra santa en la teocracia del Antiguo Testamento es única y debe de llegar a interpretarse de acuerdo al contexto general del relato bíblico. Número 2. También es necesario entender el contexto histórico de Canaán y su religión para poder comprender por qué sus habitantes estaban siendo expulsados de la tierra. Número 3. En tercer lugar, nunca fue la intención de Dios exterminar a los habitantes de la tierra. Él tenía mejores planes para ellos. Sin embargo, debido a su persistencia de continuar en la ruta de la destrucción, de la desobediencia, Dios ejerció su papel de juez, Dios supremo. Su naturaleza amorosa como Dios amoroso y misericordioso no puede permitir que el mal siga sin control. Y número 4, en el cuarto lugar, al leer cualquier parte de una problemática del Antiguo Testamento, es deber de poder prestar atención a la trayectoria de los propósitos de Dios para su pueblo y para la humanidad. La guerra, en todas las terribles secuelas que trae, nunca fue el plan de Dios para este mundo. Él está trabajando para restaurar la paz eterna en nuestro mundo y en el universo. Sin embargo, para lograrlo, Dios necesita eliminar el mal de una vez por todas. Y eso será en su segunda venida, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto Dios estaría actuando no solamente de una manera poderosa, sino también de una manera sabia. Todo esto de guerra, de conflictos entre pueblos, regiones, naciones, trae dolor, miedo, pánico, miseria y sufrimiento. Eso es la terrible y triste realidad en el mundo en el cual vivimos. Por eso que esto nunca fue el plan original de Dios. Todo el caos y las destrucciones a través de las guerras,
tuvo un origen, como vimos en la lección de la semana pasada, cuando Eva fue engañada por la serpiente en el jardín del Edén, al comer el fruto prohibido, y luego Adán, motivado por el amor a Eva, comió, al igual que ella, el fruto que Dios los había dicho que no deben de comer, porque ciertamente el día que comían el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos morirían. Satanás, el engañador que primero engañó a Eva y hacer que Adán también comiera de ese fruto, hizo que el conflicto espiritual que él lo había ocasionado en el cielo por su rebelión contra Dios y su gobierno a través de su ley, se trasladara a la tierra, y como consecuencia de lo que este ángel malo, padre de la mentira, provocó en el cielo, el conflicto espiritual se trasladó a la tierra, con todo su dolor, miedo, pánico, miseria y sufrimiento a través de la guerra y de muchas otras cosas más. Como consecuencia de la caída de Adán y Eva, ellos perdieron el dominio sobre la tierra que Dios les había dado, y el mundo se convirtió en un territorio hostil en manos del enemigo, en manos de Satanás, el ángel rebelde. Desde ese momento, los habitantes de la tierra se dividieron en dos grupos: los hijos de Dios, que invocaban el nombre del Señor Dios Todopoderoso, y las hijas de los hombres, que como Caín eligieron el camino de la mentira, el camino de la rebelión contra Dios. En su misericordia, Dios contuvo el reinado desenfrenado del mal en la tierra mediante el diluvio, y luego dividiendo a la humanidad al crear diferentes idiomas en Babel. El gran conflicto entre el bien y el mal. En el conflicto cósmico, las dos formas de relacionarse con Dios se manifiestan claramente en la Torre de Babel. El libro de Génesis capítulo 10 habla de los descendientes de Noé y traza el linaje de Sem hasta Eber, que tuvo dos hijos, Joctán y Peleg. Pero los dos linajes apuntan en dos direcciones completamente diferentes. La rama de los descendientes de Joctán continúa hasta la construcción de la Torre de Babel. Entonces, luego de que Moisés describe la rebelión de Babel, regresa a los descendientes de Sem y continúa rastreando el linaje siguiendo la familia de Peleg, donde la historia conduce hasta Abraham. De hecho, en la época de Peleg, la tierra se dividió de nuevo entre aquellos que, como Abraham, confiaron en Dios para poder hacer grandes maravillas, y confiaron en Dios para que Dios haga de ellos algo muy especial. Desde sus inicios, después de la caída, el mundo se dividió en dos grupos, y esto es hasta el día de hoy. Entonces, un grupo mayoritario de la humanidad, después de Génesis 3, los hijos de los hombres se apartaron del camino de Dios y entraron en la idolatría, sacrificando a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. Pero también desde sus inicios, después de Génesis 3, hubo un grupo reducido hasta el día de hoy llamado el remanente. Pero este remanente es especial porque rechaza seguir el camino de la desobediencia y prefiere seguir el camino de Dios. Y este grupo especial es llamado los hijos de Dios. Y este grupo especial está ahí, un personaje que decidió seguir el camino de Dios por medio de la fe, y su nombre es Abraham, y Dios lo bendijo en gran manera a él y a sus descendientes, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Libro de Génesis capítulo 26, versículo 5. Dios eligió a Abraham y a sus descendientes con el propósito de bendecir a todas las naciones de la tierra a través de ellos y traerlas a las naciones de vuelta a él. En ese contexto, vivir en una determinada región no era un derecho, sino un privilegio concedido por el gobernante supremo. Por eso Dios quería traer de vuelta a los habitantes de muchas otras regiones que estaban en la idolatría al conocimiento del único y verdadero Dios, el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Y aunque estas regiones idólatras estaban lejos de la verdadera adoración, Dios nunca les dejó sin conocimiento de lo que estaba bien y lo que estaba mal, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles
su razonamiento. El libro de Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. Pero cuando ellos rehusaron oír la voz de Dios y su maldad alcanzó un límite, entonces Dios intervino a través de un juicio. Y esto también sucederá para con nosotros, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Libro de Romanos capítulo 2, versículo 16. Dios mantuvo a Israel en Egipto hasta que se cumplió la maldad de los amorreos. En base a los registros bíblicos e históricos, no es difícil entender por qué Dios decidió dispersar a los habitantes de Canaán, como lo hizo como los rebeldes de la Torre de Babel. La sociedad cananea vivía en la inmoralidad y la naturaleza perversa de los antiguos cananeos por sus prácticas religiosas. Esas prácticas prohibidas incluían el sacrificio de niños, la adivinación, la hechicería, la brujería, la nigromancia. La nigromancia es adivinación mediante la invocación de los muertos. El espiritismo es la creencia en que a través de un medium o de una persona o de otros modos se pueden comunicar con los espíritus de los muertos, y el incesto y la bestialidad. Por consiguiente, la religión cananea giraba en torno a las creencias de que las relaciones sexuales entre dioses y diosas controlaban la fertilidad. Esta creencia dio lugar a las prácticas rituales, como la prostitución sagrada, en la que los hombres y mujeres se prostituían en orgías sexuales para animar a los dioses a promover la fertilidad. Por lo tanto, la religión cananea se caracterizaba por ser una forma de paganismo extraordinariamente degradante, con prácticas prevalentes como la prostitución sagrada, la homosexualidad y los ritos orgiásticos. Se creía que las características de las deidades cananeas, de dioses falsos como la brutalidad y la lujuria, se reflejaban en las vidas de sus seguidores idólatras. El sacrificio de los niños destaca como parte de las prácticas religiosas cananeas. Los cananeos sacrificaban regularmente a sus primogénitos, a dioses o a demonios. Dios estaba en contra hacia la cultura y la sociedad corrupta de Canaán. A pesar de la maldad de los cananeos, Dios le concedió más de 400 años de misericordia, de gracia, dándoles la oportunidad de volverse a Él, el único Dios verdadero. Pero desaprovecharon y siguieron con sus horribles prácticas pecaminosas hasta que el Señor Dios Todopoderoso finalmente tuvo que ponerles fin, porque ellos habían desafiado abiertamente a Dios con sus acciones pecaminosas. Por consiguiente, Israel tuvo que ejecutar la orden divina de destruir a todos los elementos que propagaban la corrupción. Sin embargo, los habitantes de Canaán y quienes reconocieron de manera individual la soberanía de Dios antes de la conquista o incluso en el transcurso de ella, pudieron salvarse inmigrando. La única parte de la población cananea condenada a la destrucción fue la que se recluyó en las ciudades fortificadas, continuó rebelándose obstinadamente contra el plan de Dios para los israelitas, y que finalmente este grupo de personas fueron eliminados porque rehusaron escuchar la voz de Dios. Sin embargo, te puedes hacer una pregunta. Si el propósito inicial de conquistar Canaán era expulsar a los habitantes de la tierra y no aniquilarlos, ¿por qué los israelitas tuvieron que matar a tantas personas? El propósito original de Dios para los cananeos no era que fueran aniquilados, sino desposeídos y que sean dispersos fuera del territorio de la tierra prometida. Los pasajes bíblicos que describen la forma en que Israel tuvo que involucrarse en las batallas de la conquista utilizan términos que hablan de la desposesión, expulsión y dispersión de los habitantes de la tierra prometida. Los términos del segundo grupo de textos bíblicos, los que expresan destrucción y tienen a Israel como sujeto de la acción, se refieren sobre todo a objetos inanimados como artículos del culto pagano y utensilios. Evidentemente, los lugares del culto pagano y los altares constituían los principales centros de la religión cananea, en donde ellos profanaban, en donde ellos hacían abominación, toda cosa pecaminosa, horrenda. Todas esas cosas idólatras, paganas, ellos hacían a través de sus religiones cananeas. Amigos, Dios ama al pecador, pero Dios no acepta sus acciones pecaminosas. Dios le da un tiempo al desobediente para que se arrepiente. Y si éste se arrepiente y se aparta del mal, encontrará de parte de Dios el perdón de sus pecados y será restituido como hijo de Dios.
La santidad del carácter de Dios significa que no tolera el pecado. Aunque Dios es paciente, el pecado debe cosechar sus consecuencias finalmente, que es la muerte, y especialmente cuando el hombre no se arrepiente. El Señor declaró la guerra al pecado sin importar dónde esté, dónde ésta se encontrará, ya fuera en Israel o entre los cananeos. El hecho de participar de las guerras santas no santificaba a Israel ni a las otras naciones, ni siquiera cuando éstas fueron usadas por el Señor Dios para ejecutar sus juicios contra su propio pueblo elegido. A diferencia de otros pueblos del antiguo cercano oriente, la guerra santa se volvió contra los israelitas cuando Dios no luchó por ellos sino contra ellos, permitiendo que sus enemigos los oprimieran porque ellos no habían sido obedientes a sus mandamientos, no habían sido obedientes al pacto. Uno de los caos para poder meditar sobre esto es cuando en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En estos primeros versículos del libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 y 2, podemos notar que Dios permitió que Israel fuera atacado por sus enemigos y fueran llevados como esclavos para servir al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor. Pero después de los 70 años ellos regresarían a Israel con mano poderosa de Dios, pero era necesario que el pueblo israelita experimentara esos 70 años viviendo en el cautiverio de Babilonia. ¿Para qué? Para que puedan entender cuáles son las consecuencias cuando una persona no quiere escuchar la voz de Dios. Y tristemente, no solamente ellos, por su desobediencia, sino también sus hijos y sus nietos. Porque eso es lo que trae el pecado. Cuando uno se resiste a la voz de Dios, trae consecuencias en la familia. Entonces Dios quiere evitar una desgracia en la vida del ser humano. Por eso que Dios nos dice: arrepiéntete hoy, no esperes mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Todos los días de nuestra vida tiene que estar sujeta ¿a quién? A Dios. Amigos, el concepto de guerra santa como parte de la conquista de Canaán solo puede entenderse si se contempla a la luz de la actividad divina, de la actividad de Dios como juez. Vistas así, las guerras de conquista del Israel de antaño adquieren un carácter completamente diferente, en contraste con las guerras entre las naciones motivadas por el deseo de ensalzamiento propio, tan comunes en la antigüedad y en nuestros días. Las guerras de Israel no estaban destinadas a alcanzar la gloria nacional, sino a establecer la justicia y la paz de Dios en la tierra. Por lo tanto, en el centro de la comprensión de las guerras ordenadas por Dios estaban su gobierno y su soberanía implícitos en su caracterización como guerrero, rey y juez. Dios como guerrero y juez se compromete a implementar, estabilizar y mantener el imperio de la ley, que es el reflejo de su carácter. La imagen de Dios como guerrero, similar a la de juez y rey, afirma que Él no toleraría para siempre la rebelión contra su orden establecido. Por lo tanto, se puede afirmar que el objetivo de la actividad de Dios nunca es la guerra ni la victoria en sí, sino el restablecimiento de la justicia y la paz. En hacer la guerra y juzgar o impartir justicia son una misma cosa si Dios es el sujeto de la acción. Por otra parte, cuando leemos en el libro de Josué, nos horroriza la orden que reciben los israelitas de destruir por completo a los cananeos sin darle la oportunidad de escapar. El concepto de aniquilación total expresado en el término hebreo jerem es clave en el libro de Josué y desempeña un papel fundamental en la configuración de la narrativa y el enfrentamiento de los israelitas con los habitantes de Canaán. Este término hebreo jerem tiene un peso muy importante y muy significativo, ya que representa lo que está prohibido, lo que está condenado o dedicado a la aniquilación. La naturaleza múltiple de jerem abarca la dedicación completa e irrevocable de personas, animales u objetos a Dios para su uso exclusivo, la cual a menudo termina en su destrucción, especialmente en el contexto de la guerra. Además, el concepto y la práctica de jerem como erradicación total de un pueblo en la guerra deben entenderse a la luz del conflicto de Dios con las fuerzas cósmicas del mal, en el que están en juego su carácter y reputación. En este conflicto cósmico entre el bien y el mal, nadie puede decir que quiere estar en un punto medio de neutralidad.
La neutralidad no es posible desde que el pecado apareció en el mundo. Solo se puede estar de parte de Dios o en contra de Él. Dios conduce a la vida eterna. La otra opción es que el enemigo de las almas conduce a la muerte eterna. Y Dios quiere que nosotros estemos con Él y con Él. Por eso que Dios trabaja todos los días en nuestras vidas para que podamos estar con Él. Porque si no estamos con Él, estamos en contra de Él. Y pobre de aquel que esté en contra de Dios. Porque cuando la vida del ser humano está en las manos del diablo, el diablo lo destruye, lo acaba, lo destroza, tanto físicamente y espiritualmente y eternamente. Amigos, la destrucción total representa el juicio de Dios contra el pecado y el mal. Dios delegó en su pueblo escogido, el antiguo Israel, y en un momento especial de la historia, la toma de la posesión de la tierra prometida, la ejecución de sus juicios, la consagración de algo a la destrucción estaban bajo su estricto control teocrático, limitado al periodo de la conquista y a la área geográfica bien definida de la antigua Canaán. Además, Israel recibiría el mismo trato si decidía adoptar el estilo de vida de los cananeos. Por eso que el pueblo de Dios debería seguir fuerte y firme en la profesión de fe y en su vocación del llamado divino que recibió de parte de Dios de llegar a ser una luz en medio de la oscuridad. Pero si el pueblo elegía un camino diferente, entonces iba a cosechar las consecuencias de su maldad y finalmente serían exterminados. Ninguna de estas personas que estaban fuera de Israel estaban condenadas ni destinadas para la muerte. Solo la destrucción sería para aquellos que incurrían en una rebelión abierta contra Dios. Pero aquellos que se sometían a Dios y a su autoridad podían recibir de parte de Dios la oportunidad de vivir. Y en esta parte podemos nosotros ver en la historia bíblica de Rahab, la prostituta, se sometió a Dios. Y cuando Israel conquistó Jericó, nadie de su familia que se encontraba en su casa pereció, porque ella obedeció a los 2 israelitas que estuvieron escondidos en su casa cuando ellos fueron a conocer la tierra. Rahab es un testimonio abierto cómo el amor de Dios evitó la destrucción, aunque ella ya estaba condenada, pero fue su fe en Dios que le permitió agarrarse al Todopoderoso y Él no la rechazó. Y su vida de pecado, de prostituta, nunca más fue la misma. Otro ejemplo bíblico es el de los Gabaonitas. Un grupo de Gabaonitas fue con un engaño al campamento israelita para realizar una alianza con ellos, porque los Gabaonitas sabían que ellos estaban condenados también a la muerte. Y con mentiras ellos hicieron que Israel haga un pacto con ellos. Y por su fe en Dios, este grupo de Gabaonitas no fueron eliminados. Amigos, en este estudio de esta semana, como vimos, el tema principal gira en torno a las guerras ordenadas y apoyadas por el Señor Dios Todopoderoso en el Antiguo Testamento. Pero también no debemos de olvidar que estas cosas fueron así, de esta manera trágica, porque ellos no quisieron cambiar y siguieron en sus maldades en contra de Dios. Y finalmente el Dios de amor tiene que poner fin, tiene que poner orden al poder del pecado sobre ellos para salvarlos, para poder salvaguardar a las siguientes generaciones. Fue por amor que Dios pone su justicia de juicio, y esto es para que el carácter de Dios sea reivindicado en el cielo, en la tierra y en el universo. Por otro lado, es muy importante reconocer otro tema que, aunque no está destacado, tiene la misma importancia en los escritos proféticos del Antiguo Testamento: la previsión de una era mesiánica de paz. En ese contexto se describe al Mesías príncipe, al Dios de paz, al Dios de gracia, destinado a establecer un reino marcado por la armonía. El profeta Isaías imaginó un futuro en el cielo, un futuro en el universo en el que incluso los adversarios naturales, como el león y el ternero, coexistirían pacíficamente para siempre en un mundo sin pecado. En ese reino ideal no habrá destrucción ni sufrimiento, sino que estará gobernado por la paz, la cual fluirá como un río, manantiales de agua de vida. Voces proféticas similares predijeron un día que el Señor eliminará los instrumentos de la guerra de la tierra, acabando con los arcos, las espadas y las guerras. Los carros de guerra y los caballos dejarán de ser instrumentos de conflicto. Se profetiza que las naciones transformarán sus armas
de guerra en herramientas de productividad. Convertirán sus espadas en arados y en hoces sus lanzas, fomentando un mundo en el que las naciones dejen de participar en conflictos armados y el arte de la guerra deje de ser una habilidad que perfeccionar. Esta imagen profética también está presente en las historias cuando el profeta Eliseo alimentó al ejército sirio en lugar de masacrarlo. Mira lo que dice el texto bíblico. Él le respondió: no lo mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Segunda Reyes capítulo 6 versículos 22 y 23. Amigos, esta historia refleja el ideal supremo que Dios siempre ha deseado para su pueblo: la paz. A pesar de la participación de Dios en un conflicto cósmico que afecta a nuestro planeta, el objetivo final de la redención no es mantener un estado de conflicto eterno o someter a los enemigos, sino establecer la paz duradera. Con su narrativa polifacética del Antiguo Testamento, revela el anhelo profundo y constante de un futuro en el cual la paz va a prevalecer sobre el tumulto de la guerra, en consonancia con la promesa mesiánica de un mundo transformado. ¿Por quién? Por el príncipe de la paz, por el Dios Todopoderoso, el príncipe de la paz, nuestro Señor Jesucristo. Ese día está muy pronto por llegar, un mundo donde no habrá guerras ni rumores de guerras, porque el conflicto interno y externo habrá finalizado completamente y Dios habrá ganado finalmente en este gran conflicto cósmico. Pero mientras ese día llegue, ahora en este momento, Dios desea que tanto tú como yo estemos al lado de Él y poder luchar con la ayuda de Dios para poder derrotar a nuestro enemigo. Solamente confiemos en Dios a pesar de la crisis que podamos estar enfrentando, porque Dios pelea por nosotros. Dios está con su pueblo. Por eso que la lucha no es de nosotros, la lucha es de Dios y Dios peleará por nosotros. Solo nosotros debemos estar tranquilos, confiando en Él hoy, mañana y siempre. Amigos, finalmente llegamos a la última parte de la lección de esta nueva semana y te pido que confíes en Dios. No uses tus propias fuerzas. Agárrate de las fuerzas divinas de Dios. Y como vimos en la lección de la semana pasada, armémonos de la armadura de Dios para poder sobresalir en este gran conflicto cósmico. Porque Dios está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Porque Dios está en medio de su pueblo. Entonces, te invito a que reflexiones sobre este punto en este momento y tomes una decisión en el corazón. Un día Dios va a juzgar a la humanidad de acuerdo a los libros establecidos que se están escribiendo, pero Dios quiere que nuestros nombres estén registrados en el libro de la vida y para siempre. Ahora depende de cada uno de nosotros pelear esta batalla, pero no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Y poniéndonos en las manos de Dios, el Señor hará grandes victorias en su maravilloso nombre en cada uno de nosotros. Por eso que te invito que reflexiones sobre esto para orar, para que Dios luche por ti. Solamente déjate guiar por Él, entrégate a Él y Dios luchará. Y lo que tú no puedes hacer, el Señor Dios Todopoderoso Guerrero lo va a lograr en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, acompáñanos, Dios, a seguir poniendo nuestra confianza totalmente, completamente en ti. La victoria fue ganada en la cruz. Ha sido ganada completamente al 100% y ayúdanos a depender de ti para que el enemigo sea vencido en el nombre de Jesús y podamos vivir en confianza total y plena hacia adelante contigo, Dios eterno. Gracias por tu mensaje y gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante y seguir escuchando la voz del Cordero de Dios que nos invita a seguir en la fe de Jesús. Gracias, Dios, y bendice a mis amigos. En Jesús oramos. Amén. Un gusto haberlos compartido el comentario del repaso de la lección de esta semana. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones. Bye.